Imagina una herramienta que puede entrar en tu teléfono y tomar control total, sin que te des cuenta. No es ciencia ficción, es un negocio de miles de millones de dólares. Hoy vamos a meternos de lleno en el oscuro mundo del spyware mercenario. Y lo haremos a través de uno de sus actores más notorios, una empresa llamada Intelexa y su producto estrella, Predator. Y lo increíble, la verdad, es el material que tenemos para analizar esto. No es solo un informe, es como tener 3 piezas de un rompecabezas muy complejo. Por un lado, una investigación casi forense del Insight Group, que ha mapeado toda la red de empresas de Intelexa. Por otro, un análisis técnico de Google, que es como mirar el motor de un coche de Fórmula 1, ¿sabes? Revela su increíble sofisticación. ¿Y para cerrar el círculo? Y para cerrar, tenemos artículos de prensa que nos muestran el impacto en el mundo real, la reacción de un gobierno cuando lo acusan de usar estas cosas. Exacto. O sea, nuestra misión hoy es unir esas piezas, entender cómo funcionan estas operaciones en las sombras, desde la tecnología de punta hasta las empresas fantasmas. Queremos saber quiénes son los objetivos y sobre todo qué significa esto para todos. Bueno, vamos a desglosar esto. Para empezar, y para que estemos todos en la misma página, ¿qué es exactamente Predator? Porque no hablamos de un simple virus, ¿verdad? Para nada. Predator es un spyware mercenario de altísimo nivel. Está activo desde por lo menos 2019, lo creó originalmente una empresa llamada Cytrox, pero ahora es el producto principal de esta alianza de empresas que se conoce como Intelexa. Su objetivo son tanto los teléfonos Android como los iPhones, y su diseño se basa en una palabra clave: sigilo. Una vez que infecta un dispositivo, el operador tiene acceso total a todo. A ver, espera, cuando dices todo, o sea, ¿a qué nivel de todo te refieres? ¿Mis mensajes de texto? Mucho más que eso, muchísimo más. Hablamos del micrófono, que lo pueden activar cuando quieran, la cámara, los mensajes encriptados de aplicaciones como Signal, como WhatsApp, que se supone que son seguras, ¡Wow! tus fotos, tus contactos, tu ubicación en tiempo real. En esencia, tu teléfono deja de ser tuyo, se convierte en un espía en tu propio bolsillo, y el operador lo controla por completo. Una toma de control completa. Es que suena aterrador. Pero, ¿cómo logran meter algo tan poderoso en un teléfono? La mayoría de la gente piensa que su celular es como una fortaleza digital. Esa es la clave, que juegan con esa falsa sensación de seguridad. Usan varios métodos, o como los llaman, vectores de ataque. El más común, digamos, el que más hemos visto, es el ataque de un clic. Ajá. Funciona como te lo imaginas. La víctima recibe un enlace malicioso, muchas veces por WhatsApp o por un SMS. Viene disfrazado de algo creíble, como una noticia importante o un aviso del banco, por ejemplo. El clásico no hagas clic en enlaces extraños que nos dicen desde siempre. Exactamente, pero llevado a un nivel de sofisticación altísimo. La ingeniería social es muy convincente. Pero también está el método que de verdad quita el sueño: los ataques de 0 clic. Uf. Esos son mucho más alarmantes porque, como su nombre indica, no requiere ninguna interacción de la víctima. El teléfono puede estar sobre la mesa y ser infectado de forma remota. ¿Y Predator usa este método? Porque eso cambia las reglas del juego por completo. Aquí hay un matiz importante que señalan las fuentes. Se mencionan técnicas, como la inyección de red, que podrían permitirlo. Sin embargo, hay que ser claros. Hasta ahora, no hay casos confirmados de que Predator use ataques 0 clic completamente remotos al nivel de su competidor más famoso, Pegasus. La mayoría de los casos de Predator que se han documentado siguen dependiendo de ese primer clic del usuario. Entiendo. Oye, y en los documentos que analizamos hay un concepto que suena a película de espías. El vector Aladdin. ¿Qué es eso? Aladdin es fascinante y preocupante a partes iguales, la verdad. Según documentos que se filtraron de la propia Intelexa, es un sistema diseñado para infectar dispositivos a través de anuncios maliciosos en línea. Piénsalo, todos estamos expuestos a anuncios todo el tiempo. La idea de Aladdin es usar todo el ecosistema de publicidad digital para dirigir un anuncio infectado a un objetivo específico. ¿Hacer nada? ¿Infectarme? Esa es la teoría. Cuando el objetivo visita una página web con ese anuncio, el exploit se activa. No sabemos si se ha usado en casos reales, pero que lo hayan diseñado y lo ofrezcan como producto, pues demuestra un nivel de innovación y audacia que te da una idea de contra qué estamos luchando. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La tecnología que hay detrás de todo esto es de vanguardia. Totalmente.
El informe de Google Threat Intelligence es muy contundente al respecto. Dicen que Intelexa es uno de los vendedores spyware más prolíficos en el uso de vulnerabilidades de día cero. Para que quede claro, un día cero es un fallo de seguridad en un software. Un fallo desconocido para el propio fabricante, como Apple o Google. Es un secreto. Por lo tanto, no existe un parche o una actualización para protegerse. Son, digamos, las joyas de la corona del ciberespionaje. ¿Y qué tan prolíficos son? Porque encontrar una de estas vulnerabilidades debe ser increíblemente difícil y caro. La escala es asombrosa. Desde 2021, Google le ha atribuido a Intelexa nada menos que 15 exploits de día cero únicos. 15 vulnerabilidades desconocidas que explotaron en productos tan comunes como Chrome, Android y el iOS de Apple. Esto no es algo que pueda hacer un grupo de hackers en un garaje, ¿sabes? Demuestra un acceso a recursos técnicos y financieros de primer nivel. Hay un detalle en el informe de Google que me dejó pensando. Uno supondría que una empresa así, con esos recursos, desarrolla toda su tecnología internamente. Pero, espera, déjame ver si entendí bien. ¿Me estás diciendo que una empresa de este calibre no fabrica todas sus propias armas, sino que las compra en una especie de supermercado para hackers? Precisamente. Y ese es uno de los hallazgos más importantes, más reveladores. Google analizó una cadena de exploits para iOS que Intelexa usó en Egipto. Y descubrieron que el exploit utilizaba un framework, una especie de esqueleto de software llamado JS-Kit. ¿Y qué tiene de especial este JS-Kit? Lo crucial aquí es que este mismo framework ha sido utilizado por otros actores. Y no cualquiera. Se ha visto en ataques de grupos respaldados por estados. Específicamente el grupo ruso conocido como APT-29. Para quien no esté familiarizado, un grupo APT o de amenaza persistente avanzada suele ser un equipo de ciberespionaje patrocinado por un gobierno. La implicación de eso es enorme. Es gigantesca. Significa que Intelexa probablemente no desarrolla todas sus herramientas desde cero. En su lugar, adquiere o compra partes de sus cadenas de exploits a un proveedor externo. Esto apunta a la existencia de un mercado clandestino de armas digitales, donde estas capacidades se compran y venden al mejor postor. No es solo una empresa, es todo un ecosistema subterráneo. Es toda una cadena de suministro. Exacto. De hecho, el exploit que analizó Google llevaba una nota interna de depuración, un comentario de los programadores que decía exploit número 7. Esto sugiere que el proveedor del que lo obtuvieron tiene un arsenal considerable de estas herramientas, no es un producto único. La complejidad de estos ataques es abrumadora. El informe detalla varias etapas solo para infectar un iPhone. La cadena SMAC. ¿Suena tan técnico? ¿Podemos desglosarlo un poco? Claro. Imagina que el teléfono es un edificio de alta seguridad. El navegador, como Safari, es una habitación segura dentro de ese edificio. La primera etapa del exploit es como forzar la cerradura de la puerta de esa habitación. Una vez dentro, se enfrentan a un problema. Están atrapados ahí, en lo que se conoce como el sandbox. Una caja de arena. Una jaula de seguridad, para que lo que pasa en el navegador no afecte al resto del teléfono. Correcto. Entonces, la segunda etapa es la más difícil. Es la llave maestra para salir de esa habitación y llegar al pasillo principal, al núcleo del sistema operativo. Una vez que logran eso, ya tienen el control del edificio entero. Y después de tomar el control, viene la tercera etapa, con un nombre muy revelador. Prey Hunter, cazador de presas. Sí, y actúa exactamente como su nombre indica. Es un módulo de vigilancia preliminar con dos componentes. El primero es el Watcher o vigilante. Su trabajo es ser paranoico. Revisa si el teléfono tiene un comportamiento sospechoso, si está en modo desarrollador, si tiene apps de seguridad como McAfee, si usa un proxy para ocultar el tráfico. Es como un ladrón que primero revisa si hay cámaras de seguridad o un perro guardián antes de entrar a robar. Es la analogía perfecta. Si detecta algo raro, aborta el ataque para no ser descubierto. Curiosamente, también verifica si el idioma del teléfono está configurado en inglés de Estados Unidos o en hebreo de Israel. ¡Qué curioso! Podría ser una medida contractual o política para evitar afectar a ciertos países. Fascinante. Es como si los fabricantes de armas pusieran una nota que dice no usar contra nosotros ni nuestros amigos. Revela mucho sobre su forma de operar. ¿Y el otro componente? Es el helper o ayudante. Este realiza funciones básicas de spyware. Puede grabar llamadas de voz sobre IP, las que haces por WhatsApp, por ejemplo, o activar un keylogger, que es un programa que registra todo lo que tecleas.
La teoría es que esto le permite al operador confirmar que ha infectado al objetivo correcto antes de desplegar la carga completa y más pesada de Predator. Es una forma de ser sigiloso y eficiente. Ok, la tecnología es alucinante y aterradora, pero esto me lleva a la siguiente pregunta. Con esta tecnología tan avanzada, ¿cómo es que una empresa que hace esto opera a la vista de todos? No es como si tuvieran una tienda en la esquina. Ahí es donde entra la segunda pieza del rompecabezas, la red corporativa. Intelexa no es una sola empresa. El informe de Insight Group la describe como una red corporativa global deliberadamente opaca. Es una telaraña. Opera a través de empresas fantasma, empresas de fachada en múltiples jurisdicciones. Grecia, República Checa, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda. O sea que cada hilo de la telaraña está en un país diferente, haciendo casi imposible seguir la pista o aplicar sanciones de manera efectiva. Exacto. Esto les permite evadir regulaciones, ocultar sus actividades y dificultar el rastreo de sus finanzas y operaciones. Las fuentes mencionan que Atenas, en Grecia, se convirtió en un centro neurálgico para ellos, un hub operativo. Allí incluso tenían un centro de entrenamiento para los operadores de Predator. Todo esto, por cierto, es parte de un escándalo enorme en Grecia conocido como Predator-Gate, que sigue bajo investigación. Es increíble pensar en una red así. Me pregunto cómo se ve en la práctica. ¿Son solo nombres en un papel o hay ejemplos reales de estas empresas fachada que podamos identificar? Hay ejemplos muy concretos. El informe identifica varias empresas nuevas. Por ejemplo, una llamada Pulse FZCLO, registrada en Dubái. En su página web se presenta como una consultora de ciberseguridad, pero los datos de aduanas muestran que en realidad se usa para facilitar los envíos a los clientes finales. Una fachada clásica. De Manuel. Luego está Celos Analytics, una supuesta empresa de análisis de datos. El nombre es muy revelador, porque al igual que otras empresas de la red como Apolo y Hermes, viene de la mitología griega. Celos era la personificación de la rivalidad y el celo. Tienen un tema, desde luego. No es muy sutil que digamos. No lo es. Y finalmente, hay dos empresas del sector publicitario, Pulse Advertise y Morningstar Tech, que los investigadores creen que están conectadas directamente con ese vector de infección Aladdin del que hablamos antes. Tendría sentido. Si quieres atacar usando anuncios, pues necesitas empresas en la industria publicitaria. Entonces, si unimos la tecnología con esta red corporativa, la pregunta obvia es, ¿quién está comprando y usando Predator? La lista de países que mencionan los informes es larga. Es global. Y eso es lo que más sorprende. Los informes han detectado actividad o clientes de Predator en países como Angola, Botsuana, Egipto, Indonesia, Kazajistán, Mongolia, Filipinas, Arabia Saudita, entre otros. Oye, pero un momento. La lista es súper diversa. Tienes países en África, en Asia, en Medio Oriente. No parece haber un patrón geopolítico claro. Son clientes de todo tipo. De todo tipo. Y no son solo suposiciones, ¿eh? Los investigadores han encontrado pruebas concretas. Están siguiendo un rastro de papel, un rastro de dinero. Por ejemplo, en Botsuana se registró un envío de esa empresa fachada, Pulse FCTO, directamente a la Dirección de Inteligencia y Seguridad del país en octubre de 2023. Un mes después, se detectó actividad de la infraestructura de Predator en ese mismo país. La conexión es muy directa. Y me imagino que no son envíos pequeños. Estamos hablando de cifras millonarias, ¿no? Por supuesto. En el caso de Kazajistán, se documentó un envío de Pulse FCTO a una empresa local por un valor aproximado de $12.4 millones. En Filipinas, también hubo un envío a una empresa de soluciones móviles. Esto muestra transacciones comerciales reales. Su negocio muy lucrativo. Y el informe de Insight Group también menciona un nuevo cliente potencial, ampliando aún más el mapa. Sí, hay nueva evidencia que sugiere un cliente operativo en Irak. Esto se basa en el análisis de los nombres de dominio utilizados en la infraestructura de ataque, que hacen referencias directas a la región del Kurdistán iraquí y a la cultura kurda. El alcance de esta red, la verdad, no deja de crecer. Y todo esto, como es lógico, genera una enorme controversia. El caso de Pakistán es un buen ejemplo de la tensión que esto crea entre los investigadores y los gobiernos. Exacto, y aquí es importante presentar los hechos de manera neutral.
tal como lo hacen las fuentes. Por un lado tenemos a Google, que notificó a cientos de usuarios en Pakistán que sus cuentas estaban siendo atacadas por spyware patrocinado por el Estado. Y por otro lado, tenemos a Amnistía Internacional, que documentó un intento de ataque específico con Predator contra un abogado de derechos humanos en el país. Esas son acusaciones muy serias, de fuentes muy creíbles. ¿Cuál fue la reacción oficial? Pues la respuesta fue la que te imaginas. El periódico pakistaní Dawn consiguió una declaración anónima de un alto oficial de inteligencia que lo negó todo. Calificó el informe como un intento de difamar a Pakistán y afirmó que no había ni una pizca de verdad en ello. Es el clásico choque, ¿no? La evidencia técnica de la sociedad civil y las empresas de ciberseguridad contra la negativa, digamos, plausible de los gobiernos. Entonces, para recapitular, hemos visto una tecnología increíblemente sofisticada que se compra en un mercado negro, una estructura corporativa enrevesada diseñada para el secretismo y un alcance global con clientes en todo el mundo. Es un panorama muy complejo. Y las perspectivas a futuro no son sencillas. Los analistas creen que la industria se está balcanizando, es decir, se está dividiendo por líneas geopolíticas. Algunas empresas sancionadas en Occidente buscan legitimidad, mientras que otras simplemente se mudan a regiones con menos supervisión para seguir operando. Pero a pesar de esta aparente fragmentación, persiste una red central de individuos y facilitadores que son, digamos, la columna vertebral de toda la industria. Y según los informes, el perfil de los objetivos también está cambiando, ¿no es así? Así es. Ya no se trata solo de periodistas, activistas o disidentes políticos. Cada vez más los objetivos son líderes empresariales, ejecutivos, figuras del sector privado con acceso a información financiera o estratégica de alto valor. Esto sugiere que los casos que conocemos públicamente son probablemente solo la punta del iceberg de un ecosistema global oculto y mucho más grande. Con todo esto en mente, la gente debe estar preguntándose qué puede hacer para protegerse. Las fuentes ofrecen algunas recomendaciones prácticas. Son medidas de higiene digital fundamentales, pero hoy más importantes que nunca. Primero, y esto es lo más crucial, mantener los dispositivos y las aplicaciones siempre actualizados. Esas actualizaciones que a veces ignoramos suelen incluir los parches para las vulnerabilidades que este tipo de spyware explota. Literalmente, son los fabricantes tapando los agujeros. Tiene todo el sentido. ¿Qué más? En dispositivos compatibles como los de Apple, se puede activar el modo de aislamiento o Lockdown Mode. Es una opción drástica que limita muchas funcionalidades del teléfono, pero reduce enormemente la superficie de ataque. También usar bloqueadores de anuncios puede reducir la exposición a vectores como Aladdin. Y por último, lo de siempre, ser extremadamente cauteloso con los enlaces inesperados, incluso si parecen venir de contactos conocidos. Para cerrar, hay una conexión en los informes que, la verdad, me dejó helada. Es una de esas ideas que desdibuja todas las líneas que creíamos que estaban claras en el mundo del ciberespionaje. Es la conexión más inquietante de todas, sin duda. Es volver a ese framework JS-Kit que mencionamos antes. Se encontró evidencia de que los mismos esqueletos de software, los mismos exploits utilizados por Intelexa, una empresa privada que vende un producto, también podrían haber sido usados por grupos de hackers estatales, como el APT-29 de Rusia. Lo que borra por completo la línea entre una empresa que vende un producto y las operaciones de espionaje de una superpotencia. Si las herramientas son las mismas y provienen del mismo mercado oscuro, ¿qué significa eso para la seguridad global cuando cualquiera con suficiente dinero puede, en teoría, comprar capacidades que antes estaban reservadas solo para los servicios de inteligencia más poderosos del mundo?